¿Ya estamos conectados? Buenos días, ¿me escuchan? Bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Logistec. Miren, antes de comenzar, quiero quitarles un poquito de tiempo con contarles que es solo unos minutitos. Contarles que, bueno, Logistec es el que presenta estos webinars y contarles que Logistec no es solamente Logistec, nosotros somos un ecosistema que reúne a tenemos varios productos y servicios. Nosotros somos revista Logistec, Logistec Digital, tenemos la página web, tenemos servicio de marketing digital, el eLogistic Day, que es un evento, un seminario, un congreso, y la feria Logistec Show, que este año, bueno, se va a hacer particularmente lo haremos en forma virtual. Tenemos ya más de 40 empresas, en donde cubrimos todas las áreas de la cadena de suministro, operaciones logísticas, centro de distribución, equipamiento, distribución, sistemas de almacenaje, tecnología, software de última milla, y bueno, aquí hay un video para que ustedes vean cómo es esta feria virtual. Es virtual digital, va a ser la primera en Chile que se realiza de esta forma, y bueno, dejamos invitado a toda la gente de México, de Colombia, de Venezuela, de todos lados que nos visitan en los webinars, para que se registren desde ya. Yo les voy a compartir el link de registro, porque la idea es que, bueno, que busquen a sus proveedores en esta feria, que es del 6 al 9 de octubre, y que estén con nosotros. O sea, 7 al 9 de octubre, 6 al 9 de octubre, con un poco la fecha. Así que eso quería quitarles un poquito de tiempo antes de presentar a nuestro expositor de hoy. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Déjame poner esto acá. Y les cuento, bueno, a modo de introducción, bueno, el control de costos asociados a la gestión logística se ha convertido en un elemento clave y eventualmente, o sea, es un elemento clave para mantener y eventualmente optimizar el nivel de rentabilidad operativa. Conjuntamente con la innovación, otorga la posibilidad eh, cierta de competir en un ambiente cada vez más exigente, donde el requerimiento del consumidor se verifica en tiempo real. La logística, por ende, no puede descuidar ese elemento y más allá debe convertirse en un debe ser de la gestión de todo profesional logístico. La presentación de hoy estará a cargo de Eutilio Toledo. Él es máster en Administración de Operaciones, Technology Training Center de USA, de Estados Unidos, con 30 años de experiencia en diseño de programas y proyectos en gerencia de logística, operaciones, compra, demand planning, costos logísticos y comercio exterior. Además, él es docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, profesor de la Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales en Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros cargos. Lo dejamos entonces con Eutilio y su presentación, manejo y control de costos asociados a la gestión logística. Adelante, Eutilio, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Paula por la gentileza de darme la oportunidad de compartir con colegas y allegados a lo largo de toda Latinoamérica y bienvenidos todos a este webinar donde estaremos caminando de alguna manera de forma virtual a lo largo de lo que significaría o de lo que significa la importancia del manejo y control de todo lo que es el costo asociado a la gestión logística. En primer lugar, lo más importante es conocer que la visual del costo y específicamente del costo logístico está asociado con una realidad que se ha hecho cada vez más patente y en incremento desde la situación sobrevenida con la pandemia que está afectando a todo el planeta, como es el COVID-19. En su momento, el doctor Michael Porter, académico de Harvard, escribió un libro que impactó muchísimo a la generación de los años 90, cuando fue escrito en los años 80, que se denomina La ventaja competitiva. En ese libro, aparte de muchas consideraciones, de muchos elementos importantísimos que cambiaron la visual de cómo hacer competitiva nuestras organizaciones e inclusive nuestras sociedades, Porter dejó colar un pensamiento bastante corto pero bastante impactante. De cara al futuro, las organizaciones tendrán que enfocarse en dos elementos clave para poder no solo sobrevivir, sino destacarse frente a sus competidores. Y estos dos elementos eran la capacidad de innovar, o sea, su
su elemento de innovación como cultura organizacional y el control del costo. ¿Y esto por qué razón? Pues simplemente porque el control del costo, sin lugar a dudas, es lo que permite a la organización mantenerse de manera resiliente en todo lo que significa el vaivén de los diferentes movimientos que suceden en unas economías tan particulares como las que estamos, insisto, viviendo, sobre todo en el último año. En este sentido, sin lugar a dudas, que esta gestión del costo requiere que todos en la organización nos aboquemos a ver cómo contribuimos a que este costo sea el costo presupuestado y no más allá. La labor, en este caso del logístico, está muy relacionada con lo que significaría entonces el coadyuvar con esta situación. Y esta razón, ¿por qué? Porque esto genera ventajas para la organización. Dentro de la estructura de costos de una empresa y de lo que a nivel financiero se lleva como el estado de ganancias y de pérdidas o los balances financieros, los elementos relacionados con los costos y los gastos, por lo general, se tratan de canalizar a través de unas alícuotas porcentuales específicas, también denominadas provisiones. Está la provisión de los costos directos, ¿verdad? Los costos indirectos y los costos fijos y los variables. En el caso específico de la logística y de la gestión logística, los costos asociados con ella están una parte importante en los directos y fijos y otra parte importante en los indirectos y los variables. Los directos y los fijos, obviamente, tienen esa particularidad porque ya financiera y contablemente, ya la empresa tiene identificado, registrado y con una historia sólida cómo va a caminar la gestión de este tipo de elementos. Pero en los costos indirectos y en los variables no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente se trata de colocar dichos niveles de costos en unos porcentajes que permitan a la organización, de cara a su presupuesto anual, tener la rentabilidad operativa y la posterior rentabilidad neta adecuada para lo que los accionistas de cada organización ubican. No solamente para su rédito personal o particular, sino también para reinvertir, acondicionar y modernizar. En este sentido, el controlar los costos logísticos es un tema medular para toda empresa y más hoy día. ¿Por qué? Porque el proceso logístico representa más del 15% de las acciones operativas. Veamos cómo, inclusive a lo largo de Latinoamérica, el tema de la logística de puertos, aeropuertos, transporte terrestre o lo que podríamos denominar sistemas multimodales, cada vez toman más importancia, no solamente dentro del punto de vista de los productos tradicionales, como pueden ser materias primas o manufacturas de nivel bajo o intermedio, sino que inclusive ya los servicios están bastante relacionados y muy de la mano de lo que significa la gestión logística, ¿no? Ustedes a lo largo de los diferentes webinars que afortunadamente se organiza a través de Logitech han podido intercambiar y escuchar a muchos expertos y especialistas en esta área. Sin embargo, este tema de los costos todavía luce en algunos casos, no vamos a decirlo en todo, pero sí en algunos casos, surge un tanto lejano de lo que nosotros como logísticos podemos participar e intercambiar de cara a mejorar la rentabilidad. Entonces, en este sentido, y ya conociendo el impacto que implica este porcentaje dentro de lo que es la acción operativa de la organización, sin lugar a dudas que entonces nos toca identificar dentro de la gestión logística cómo llevar adelante tal acción preventiva. Lo primero que se recomienda, aun cuando nosotros tengamos tiempo trabajando el área, es comprender el significado de lo que es la gestión logística, ¿no? Entonces, la gestión logística y este concepto que vemos en pantalla, que nos otorga el Council of Supply Chain Management Professionals, una organización gremial asociada a la cadena de suministro en los Estados Unidos,
nos permite ver con mucho más claridad lo que hay que desplegar para poder empezar a identificar lo que es los diferentes elementos que conforman el costo logístico. Entonces, ahí vemos claramente que la logística empieza o inicia por la planificación. Técnicas eficientes de control y también efectivas, o sea, no solamente hacerlo bien, sino hacerlo bien con un resultado tangible. Tanto para el movimiento anverso, léase la logística de entrega, como el movimiento reverso, entiéndase la logística de retorno de ciertos materiales y servicios. Desde el momento en que se adquiere, obviamente se transforma, se almacena y se distribuye, o sea, se entrega al cliente de forma satisfactoria. Y un adicional que no tenía o no se poseía el concepto hace quizá unos años atrás, que el Council colocó en su nueva versión, que es cumpliendo todos los requerimientos. Hasta hace 5 o 6 años atrás, el concepto llegaba hasta entregar satisfactoriamente al cliente, pero ahora se añade o se adiciona el tema del cumplimiento del requerimiento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El nivel de riesgos que asociados a la gestión de la cadena de abastecimiento, movimiento de materiales y prestación de servicios, pues los niveles de riesgo han venido transformándose, y antes quizás relacionados más con aspectos físicos, ya hoy en día inclusive requiere toda una visual en el mundo cibernético o en el mundo digital, de análisis y de prevención, ¿no? Para nadie quizás es ya hoy en día una sorpresa escuchar que tal o cual página de internet, e inclusive hasta a nivel de gobierno, los hackers o piratas informáticos se dedican a hacer sus jugarretas, vamos a decirlo de esa manera, y entonces eso perturba, sin lugar a dudas, una entrega correcta. Esto hace que entonces estos requerimientos también estén colocados dentro de lo que es el contexto de una logística efectiva. Entonces, bajo esta visual es que nosotros vamos a empezar a desplegar lo que significa el control del costo logístico. Y para esta situación de análisis nos vamos a volver a sustentar en el concepto del doctor Porter, cuando establece que la logística o la gestión de la cadena de abastecimiento lo que busca es entregar al cliente con los requerimientos adecuados y la satisfacción solicitada. En este sentido, esos elementos que le otorgan valor al cliente y que permiten el margen correcto de la organización, fíjense que está, y en la parte inferior de la lámina se puede ver claramente, está sustentado mayoritariamente por acciones relacionadas con la logística, como es la logística interna, las operaciones, la logística externa, el mercadeo y la venta, y por supuesto los sistemas de postventa o garantía. En este sentido, esta diferencia entre el valor que el cliente requiere y los elementos de manejo logístico y de cadena de abastecimiento que nuestra organización realice, va a significar lo que se denomina el agregado de valor que el cliente busca. Y hay que recordar, aun cuando no es un tema logístico, pero sí un tema de las características del consumidor, que la fidelización del cliente parte por ingresar la percepción de manera sistemática en su mente de que nuestra organización no solo le otorga un buen producto, sino que adicional le adiciona un excelente servicio. Entonces, ese valor agregado es lo que hace que la fidelización sea posible y que ante movimientos imprevistos, tanto económicos, tanto internos como externos a la empresa, pues simple y llanamente tengamos la posibilidad de tener un sustento adecuado en nuestra base de clientes. Entonces, aquí vemos que estos elementos de valor que conforman esa base de lo que se denomina el prisma invertido de Porter, nos dice que sin lugar a dudas la gestión logística está más allá de lo que conocemos, está muy ligada y íntimamente ligada a lo que significa agregar valor. Dentro de este aspecto, entonces sí podemos identificar los procesos logísticos y cómo se ubican dentro de la cadena de valor. Tenemos que en la logística externa va
desde compras hasta el resguardo y verificación, pasando por un elemento clave que es la recepción. En el aspecto de operaciones, tenemos el almacenamiento, el control del inventario o administración como también se conoce, y la preparación de los pedidos que van a ser colocados a nivel de distribución para su entrega. Tenemos la logística externa que enlaza esas operaciones con el momento del predespacho o preestablecimiento de la distribución. Está la distribución como tal, donde se diseñan y se planifican las rutas de entrega por diferentes canales y por supuesto la entrega efectiva. Otro aspecto clave del proceso de Porter está en la aspecto de mercado y ventas, donde está la demanda, promoción, mercado y cliente, y por supuesto la acción de postventa, que también agrega valor, donde se coloca el servicio, la atención, la devolución y la garantía. Si colocamos la relación logística en función del valor que Porter nos dice o nos informa que debemos conservar, pues entonces podemos ver claramente cómo los procesos logísticos están casi en la totalidad de los procesos de valor. Tenemos entonces las compras, recepción y resguardo y verificación como el aspecto medular logístico de la logística interna. En el aspecto operacional, almacenamiento, control del inventario y preparación. En la logística externa, el predespacho, la distribución y las entregas. Y en la postventa, servicio al cliente, atención de reclamo, devolución y garantía. Entonces, aquí, de una manera bastante resumida, podemos visualizar rápidamente la relación y la importancia que tiene para la organización el otorgar valor al cliente en el producto o servicio prestado, resguardando al propio tiempo la gestión logística. Y entonces esto me permite a mí comprender un tanto mejor por qué la importancia de controlar los costos, gestionarlos, que es un aspecto clave para todo proceso logístico, a fin de que al cierre del ejercicio, bien sea el cierre del mes o el cierre fiscal del año, tengamos los números de rentabilidad operacional que estamos buscando. En este sentido, podemos entonces establecer un diagrama que nos ubica en cómo plasmar el proceso logístico integral de forma tal de comprender y entender cómo vamos a enfocar la búsqueda de esos costos que debemos administrar, controlar y gestionar para que sean los costos que el presupuesto financiero ha tenido que colocar para garantizar la rentabilidad de la empresa. Entonces, fíjense que en esta lámina que tenemos en pantalla, nuestra gestión es un símil bastante parecido a lo que es la gestión o el concepto de gestión de cadena de abastecimiento. Inicia por el proveedor y concluye en el cliente si nos movilizamos frente a sus computadores o frente a sus pantallas de izquierda a derecha. Entonces, lo primero tenemos es la relación con el proveedor. La relación con el proveedor comienza o inicia con el proceso de compra. Y inmediatamente luego del proceso de compra viene el proceso de recepción. Aquí tenemos dos costos asociados a el flujo logístico y que nosotros como profesionales del área tenemos que empezar a escudriñar qué significan y cómo los podemos calcular. El primero es el costo de adquisición. Fíjense que no estamos denominando precio de compra. Es muy común en las organizaciones, sobre todo que no tengan un tiempo trabajando en este tema, que se guíe al momento de adquirir o al momento de comprar solamente por el precio de compra. No, es necesario ahora tener toda la visual y esta visual se denomina, costo de adquisición. Aun cuando el costo de adquisición, sin lugar a dudas, tiene una relación directa con el precio de compra, no es el único componente que ingresa dentro del costo de adquisición. Y ya vamos a ver con un ejemplo de la vida real cómo se influencia una cosa con la otra. Inmediatamente después del costo de adquisición viene, o del proceso de compra, viene el proceso de recepción. Ese proceso de recepción, que es cuando recibimos
el servicio o el material, también tiene un costo. Y ahí tenemos el costo de recibir y el costo de movilizar. Es muy importante para la competitividad logística el registrar las movilizaciones. Fíjense que en el caso de la operación, me voy a adelantar un tanto al siguiente punto dentro del flujo que estamos visualizando, tenemos lo que es el aspecto de movilización. Generalmente la movilización es vista, o tradicionalmente más bien, es vista como simple y llanamente el movimiento físico. No, la movilización también implica la conjunción del movimiento administrativo a través de los sistemas de información con el movimiento físico. Y esta conjunción de movimiento lleva a que la trazabilidad, como se denomina, de los materiales y de los servicios asociados inclusive, se les pueda dar seguimiento y tener perfecto control, o por lo menos se busca el mejor control de dónde están las cosas o los materiales y en qué estado se encuentran. Porque esto es importantísimo para poder dar respuesta al cliente en el caso de que la gestión de planificación así lo requiera. Entonces, indudablemente, que no solamente es el aspecto de compra lo que se debe controlar desde el punto de vista de costo y administrar, sino también lo que significa la acción de recepción en cuanto a cómo recibir, dónde recibir, bajo cuál aspecto recibir y, por supuesto, cómo lo voy a movilizar. Sin entrar en muchos detalles del aspecto de recepción, pero, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones de captura de datos digitales, desde sus inicios, en los primeros pasos, por ejemplo, de los códigos de barra o de las gestiones de RFID, obviamente consiguieron en este punto un elemento, un campo fértil para ahorrar a la organización, ya que precisamente al recibir y movilizar de forma electrónica o digital, se garantiza una trazabilidad que permite conocer el movimiento del material o de servicio y, por supuesto, tener mucha mayor claridad del aspecto de costo. Inmediatamente viene la operación, donde tenemos otro costo asociado, que es el costo de almacenar y movilizar, y, por supuesto, el propio costo de controlar. Es aquí donde hace su aparición uno de los costos quizás más difíciles de manejar, y quienes de ustedes estén trabajando o hayan trabajado en las bodegas o almacenes saben que es así, que es la famosa exactitud del inventario. La exactitud del inventario es uno de los elementos más difíciles de manejar, más difíciles de administrar, porque el inventario se ve afectado y afecta muchísimos procesos dentro de el flujo, no solo logístico, sino operacional e inclusive financiero de la empresa. Entonces, por tal razón, como es en la operación donde se hace el registro final o el registro intermedio, por decirlo, de estos servicios o estos productos, entonces el control del inventario cobra un peso muy importante y, por supuesto, el no control o el descontrol genera un costo asociado. Un costo que inclusive supera en algunos casos muchas veces la propia rentabilidad operativa, lo que hace que nuestras organizaciones tengan a veces que tomar decisiones muy difíciles y, por supuesto, nada sencillas ni agradables, motivados a este descontrol del inventario. Inmediatamente después de la operación viene el costo de la preparación y el predespacho. Cuando hablamos de predespacho es lo que se conoce en el flujo de almacenes, el packing, o cómo hago vamos a decirlo de una manera, cómo coloco en espacios predeterminados los elementos que voy a someter a distribución. Ahí tengo el costo de buscar y el costo de preparar. Para quienes trabajen, por ejemplo, con consumo masivo, cuidado personal, industria farmacéutica, los retailers que tienen centros de distribución, el famoso costo de buscar es el costo del picking, ¿no? Y la acción de picking o la acción de piquear, como también se le dice, un anglicismo bastante curioso, lo que hace simplemente es buscar la manera o tratar de ubicar cuánto estoy empleando en tiempo y en recursos para ubicar las cosas dentro de los almacenes
o dentro de las bodegas. Entonces, eso implica un costo, ¿no? Y el costo del picking, más que un costo de la operación directa por parte de las personas o por parte de los equipos, es el costo de no servicio, lo que me genera cuando yo hago un picking no correcto. Entiéndase, cuando ubico las cosas con un tiempo superior al previsto o simplemente no las puedo ubicar. Entonces, en la preparación y el predespacho está el costo de buscar o de picking y el costo de preparar o de packing. Inmediatamente tenemos el costo de distribución, que es lo que implica el preparar el servicio de embarque, hacer el embarque como tal y proceder a el envío al canal de distribución a los clientes. Este servicio de distribución también contempla la figura de la devolución, y esta figura de la devolución está inmerso dentro de lo que significa el proceso de servicio al cliente. Y aquí es donde inicia esta logística reversa, que es tan importante. En el caso de los costos logísticos es muy fundamental visualizar este aspecto, porque en el pasado no tan lejano, lo que sucedía era que cuando se emitía una devolución o se recibía la devolución por cualquier razón, el trato que se le daba era un trato netamente financiero. O sea, era una cuenta que se le reconocía al cliente dentro de su balance con la empresa, y pues simplemente se asumía la pérdida financieramente. Pero el impacto porcentual financiero de las devoluciones, aun cuando fuese alto, muy pocas veces superaba 5 o 7% en algunos casos, quizás un tanto más, pero en la media de la logística estaba en ese orden. Sin embargo, aun cuando el impacto financiero era poco, desde el punto de vista logístico era muy alto, porque imaginémonos que creo que a lo mejor en alguno de los casos le puede haber sucedido, recibimos de devolución un producto cuyo costo de ventas, vamos a decirlo de esa manera, a reconocer es bajo, pero cuyo volumen físico es muy grande y que por supuesto implica más movilización, implica acomodar un espacio que no está previsto para recibir o para para la devolución, y que implica entonces retrasos en los otros elementos del el almacén o de la bodega, que indudablemente van a interferir en la operación y van a hacer que los costos generales aumenten. Entonces, por esa razón es que actualmente, entonces la devolución ya no solamente se le debe mirar o se le mira desde el punto de vista financiero, sino que también se le acompaña con el impacto logístico, porque indudablemente que lo tiene. Hay inclusive ciertos productos que tienen una regulación por legislación ambiental, y en el cual cuando el producto es retornado a la empresa por la razón que sea, entonces la empresa tiene que preparar toda una acción operacional para recibir la devolución y almacenarla inclusive en zonas especiales. Entonces, bueno, aquí vemos cómo está toda esa interacción completa a través de este gráfico de forma bastante resumida, pero que nos da la visual de cómo podemos empezar a escudriñar dónde están nuestros costos. Es importante también informarles a quienes no tengan este contacto de todos los días que a nivel financiero estas partidas o estas cuentas o subcuentas, como también se le denominan, perdón, como es el costo de recibir, el costo de buscar, de preparar, el costo de movilizar, no están definidas. O sea, contablemente no existe una figura contable que le diga a alguien que mire un balance financiero, bueno, me costó movilizar tanto. No, se va a ubicar el costo de operación, es probable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tenemos esta visual particular o particularizada, obviamente no nos enteramos de cómo afectamos el flujo operacional y la rentabilidad operativa. Ahora, conociendo que estos costos existen y que de alguna manera se van a registrar, aunque sea con otro nombre, me permite entonces a mí enfocarme en cómo ubicar las mejores prácticas para que esos costos, y volvemos a lo que habíamos plasmado al principio,
sea el costo presupuestado. Si es menor al costo presupuestado, entramos en una figura que es muy agradable, sobre todo para quien maneja las finanzas, que son los programas de ahorro. Pero eso lo vamos a hablar un tanto más adelante. Prosiguiendo entonces este gráfico integral, entonces aquí brindamos lo que sería la tabla de costos. Esta tabla de costos es una guía para que nosotros, quienes nos estamos iniciando en esta disciplina de buscar cómo controlar los costos logísticos, pues simplemente tengamos una mejor forma de cómo ubicarlo. Porque también es importante tener claro un aspecto que es clave, ¿no? El área de finanzas son expertos, y así debe ser, en la gestión financiera, la gestión contable, tesorería y administración de recursos. Pero la gestión logística, el experto somos nosotros. O sea, nosotros somos los que conocemos nuestra bodega, los que conocemos nuestros movimientos, los que conocemos nuestros productos, los que conocemos nuestros servicios, los que estamos al tanto de nuestras capacidades, tanto físicas, administrativas como de competencias. Entonces somos los profesionales de la gestión logística quienes debemos asumir cómo establecer este tipo de costos que, volviendo a lo que dije anteriormente, no son costos, entre comillas, oficiales, pero que al final sí se van a registrar. Entonces nosotros en nuestra gestión logística podemos empezar a identificar dónde se encuentran y cómo podemos hacer frente a lo que sería cualquier inconveniente que esté afectando la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, en el costo de adquisición es el costo asociado a la procura, entiéndanse procura como la búsqueda, la compra y contratación para aquello que la empresa necesita. Esto implica tanto el precio de compra, tanto el que tengamos actualmente como aquello que se registra históricamente, el costo de movilizarlo, de la espera, diferencias en cumplimiento de especificaciones técnicas, por nombrar algunos. Dependiendo del tipo de organización, el tipo de producto, el tipo de mercado, pues simplemente habrá o se tiene que hacer un arqueo de los elementos que conformarían o afectarían el costo de adquisición adicional al precio de compra. Después viene el costo de recibir y movilizar, donde tengo obviamente elementos operacionales, elementos de infraestructura, equipos, tanto de movilización física como de captura de datos. Después viene el costo de almacenar, movilizar y controlar. Esto significa el costo asociado a todo lo que es la gestión o la administración del inventario asociado, movilización interna, cómo controlar la exactitud del inventario y por supuesto inclusive hasta antigüedad o deterioro por diferentes razones, ¿no? No es lo mismo resguardar o almacenar, por ejemplo, mercancía de línea blanca que aquella que es refrigerada, e inclusive dentro de la mercancía de los productos refrigerados existen diferencias en el origen de la fuente. Si tenemos productos del mar, tienen una característica particular. Si tenemos productos de ganado vacuno, otro. Si tenemos productos de origen avícola, tenemos otros. Por lo menos en el caso de Colombia, si tenemos, o la gestión tan importante que se verifica en Colombia con el tema de las flores, tenemos otros. Entonces, estos costos de recibir y movilizar y el costo de almacenar y controlar depende mucho de las particularidades de el almacenamiento por tipo de producto y por características del negocio. De igual manera, el costo de buscar y preparar, ahí se dan algunas pautas, y por supuesto el costo de distribuir, que es quizás uno de los más antiguos en cuanto a registro, que es la preparación y el envío en las unidades de transporte. Finalmente, el costo de la devolución, del cual ya hemos conversado con antelación y que nos permite de alguna forma entender un poquito el tema de la logística reversa desde el punto de vista de la gestión y administración del costo logístico. Ok. El proceso de compra. Como primera parte, sin lugar a dudas, tenemos que comprenderlo bien. Vamos a tomar, de hecho, el proceso de compra como base para un ejemplo que quiero desplegar y que entendamos un poquito más cómo visualizar esta nueva
acción de gestión del costo logístico. Básicamente el proceso de compra es un proceso previo a las operaciones donde ubicamos, buscamos y compramos. ¿Cuáles son los aspectos claves del proceso? Obviamente planificar en qué se va a usar, cómo es la confiabilidad del proveedor, alcance del contrato de compra, le hace hasta dónde voy a llegar, el momento del surtido y algo que es importantísimo como es los seguimientos y las correcciones. Entonces, estos elementos que están aquí como aspectos clave del proceso también son aspectos clave al momento de gestionar el control logístico desde el punto de vista de costo de lo que significa la compra. Vamos entonces a ver un elemento clave y luego un ejemplo que nos va a ayudar. Fíjense, este gráfico que tenemos en pantalla y que quizás ustedes ojalá puedan ver con bastante nitidez, ilustra una de las situaciones más comunes que se presentan en los procesos de compra. La curva en color gris, que está acá, donde tengo apuntado con el mouse, el apuntador del mouse, esta curva gris nos dice el comportamiento que por lo general ocurre cuando buscamos un menor precio de compra. Si lo graficásemos o lo viésemos a través de una gráfica de este estilo, tendríamos entonces que el precio unitario de compra, o sea, lo que se conviene con el proveedor a nivel unitario, en la medida en la cual adquirimos o convenimos una mayor cantidad de compras, pues sin lugar a dudas, el precio unitario va a ir en disminución. En pocas palabras, la famosa compra por volumen. Mientras más adquiero, el costo tiende a ser por unidad más bajo. Sin embargo, y aquí viene la otra visual, el costo de manutención, o sea, lo que es recibir, almacenar, movilizar, resguardar, administrar el inventario, en la medida que tengo más cantidades dentro de mi bodega o almacén y de los procesos asociados a su administración, pues entonces el costo unitario tiene un comportamiento contrario. O sea, en la medida que ingresa más material, así sea más barato, por decirlo de alguna manera, por unidad, entonces el costo por unidad más bien se incrementa. Cuando se trasciende este punto de encuentro, que sería el equivalente al punto de equilibrio, entonces entramos en un elemento que perjudica a la organización, porque estoy comprando a un precio bajo, pero al propio tiempo es un costo alto. Entonces, obviamente, financieramente lo que se registra es el costo. El precio va a tener una visual, pero lo que se registra es el costo. Entonces, esto hace que entonces nosotros seamos víctimas de un refrán castellano muy antiguo que dice que lo barato no sale caro. Sí, indudablemente que sí. Y entonces, ¿quiénes dan la pauta de esto? Pues las diferentes visuales de costos logísticos que nosotros asumamos. ¿Para qué? Para evitar que nuestro precio unitario de compra, buscando que sea el más bajo, pues se convierta en el costo más alto. Vamos a ver un ejemplo, solamente lo vamos a ver por razones de tiempo desde el punto de vista de lo que es el costo de adquisición. Esta empresa que estamos colocando acá es una empresa de la vida real, ¿no? Esta es una empresa de la vida real, hace su vida en Venezuela con ese nombre, ¿verdad? Es una pastelería industrial, una pastelería donde se hacen postres, para aquellos que quizás no estén familiarizados con el término, y se denomina industrial porque elaboran eso para hoteles, hospitales y universidades. La materia prima principal, obviamente, para toda empresa de este estilo, adicional a la harina de trigo, es el azúcar. Vamos a ver el ejemplo del azúcar. Ellos necesitan para su proceso, como es un proceso industrial, un azúcar refinada con una característica técnica particular que se denominan, en el campo del azúcar, se denominan grados Brix. La adquisición se hace en un formato físico que son sacos de 25 kilos o costales, también se le dice de 25 kilos. Y actualmente, desde el punto de vista de registro histórico, son dos proveedores quienes hacen ese suministro, Azulán y Sumisur.
Para el caso del ejemplo, indudablemente que estos son nombres no reales por razones de confidencialidad. Pero bueno, esos sí son sus números de participación. Azulán participa con un 52% y Sumisur, perdón, con un 48%. Durante el año fiscal o el periodo fiscal previo al análisis que se va a hacer, se tienen estos registros. El grado BRICS promedio de Azulán fue 74, Sumisur 70.50. El tiempo de entrega en días hábiles, o sea, días que no incluyen los fines de semana o feriados, fue en el caso de Azulán 4 días, en el caso de Sumisur 6. Y el costo y el precio de compra, perdón, por unidad está aquí reflejado. Si lo vemos acá, indudablemente hay una diferencia importante entre Sumisur y Azulán. Muy importante. Si nos fuésemos por el precio de compra, podríamos decir, bueno, vamos a adquirir todo de Sumisur, pero vamos a ir desplegando el ejemplo y vamos a ir internalizando cómo se ve, ¿no? El tiempo requerido de entrega es de 3 días hábiles. Este es un tiempo requerido para la optimización operacional, que es un estándar de proceso que la planta de fabricación de postres así lo solicita. Y el costo de manufactura se incrementa en esta cantidad de dólares por kilogramo, ¿verdad? Cuando existe un retraso en la entrega. Esta es una visual financiera. ¿Para qué? Para presionar a que la entrega sea en el tiempo que la operación de manufactura o de confección, de alguna manera, de los postres, así lo está solicitando. Ante esta eventual situación, bueno, obviamente el aspecto logístico de compra dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué combinatoria podemos hacer para que no solo mantener la operación funcionando, sino inclusive poder generar algún mejor precio o algún menor impacto en el costo de adquisición. En este sentido, lo primero que hacen es desplegar. Bueno, tenemos que calculamos el costo de compra inicial por kilogramo. Tenemos que el impacto de Azulán, como es el 52% de la compra, sobre su precio de compra aporta esta cantidad unitaria, ¿no? Fíjense que es dólares por kilogramo. En el caso de Sumisur, igual, hacemos el mismo cálculo y nos da este aporte. Se calcula el factor de ajuste por la calidad, o sea, el aspecto técnico, porque obviamente la operación requiere 75 grados BRICS. Al llegar o al arribar por debajo de ese nivel de calidad, para lo que significa la percepción del consumidor, se tiene que agregar mayor cantidad, o en pocas palabras, se tiene que agregar más azúcar para el dulzor que el cliente final requiere. Por lo tanto, yo empleo más cantidad de material. Yo hago ese cálculo muy simple, de aquí a los 75, en el caso de Azulán, y históricamente estoy en 74, o sea que tengo que agregar 1.0135 kilogramos más para lograr la meta de satisfacción del cliente final utilizando ese azúcar de Azulán. Y en el caso de Sumisur, obviamente, como el grado BRICS es menor, tiene esta particularidad. Luego viene el retraso por día hábil. Cada día de retraso tiene un impacto en la operación porque necesito, ¿verdad?, que eso llegue en el tiempo correcto. Y en el caso de Sumisur tiene este otro impacto. Al final, se toman las participaciones de cada uno. Aquí en este cuadro que les dejo, cuál es el cruce de cuentas, vamos a decirlo así, pero es muy sencilla. Simple y llanamente, el precio de aporte de cada uno de ellos se multiplica por la necesidad de ajuste en cantidad por su diferencia con los grados BRICS, que es la especificación técnica. Eso me da un nuevo costo de adquisición. Y adicional, tengo que sumar lo que significa el impacto por días de retraso. Eso me dice que entonces en el caso de Azulán, el aporte en el costo de adquisición está acá y en el caso de Sumisur está acá. Al sumar ambos aportes me dice que este es el costo que financieramente se va a registrar como el costo de adquisición del azúcar dentro del proceso operacional. Para visualizar cómo podríamos hacer,
para mejorar la situación, pues tendríamos que partir de una base. Entonces, aquí en este cuadro se ve la base. Fíjense, en el primer escenario, que es la base, tenemos que, con el porcentaje de participación y con los días de retraso que cada uno representa, tenemos este precio base. En un segundo escenario, aumentamos la participación de Sumisur, aun cuando no se varían los elementos asociados con el tiempo de entrega. Y tenemos, al hacer los mismos cálculos, ya una diferencia a favor de 0,05%. Si lo promediamos o lo llevamos a un ahorro anual, esto otorga un ahorro a este nivel. En el tercer escenario, aumentamos aún más la participación de Sumisur. Haciendo el mismo cálculo, vemos que se incrementa al doble el ahorro al año. Si todavía le doy más participación a Sumisur, pues sigue el punto de incremento, e inclusive si lo aumento en un escenario, un quinto escenario aún más, todavía se me incrementa más el ahorro. Sin embargo, veo que hay que ver otro escenario que puede ser optimizando los días de entrega. Si lográsemos tener los mismos días de entrega en ambos proveedores, el ahorro no es muy significativo con relación al caso de aumentar la participación de Sumisur. Ahora bien, si aumento la participación de Sumisur y al propio tiempo también mejoro los días de entrega, ya el ahorro se va verificando cada vez de una manera más palpable y eso va a contribuir a la rentabilidad operativa. En el último escenario de esta primera parte, vemos en el octavo que ya tendríamos una participación de ahorro de casi 4.600 y tantos dólares, en lo cual no sea nada despreciable. Si graficamos estos primeros escenarios, vemos cómo esto nos permite gestionar a nivel de adquisición cuáles podrían ser las combinatorias. Sin embargo, al entrar en la otra consideración, que es la especificación técnica, nos conseguimos con números sorprendentes. Fíjense, un noveno escenario que podría ser que se forzase a una mejora en el índice BRICS, o sea, en la calidad técnica del producto, manteniendo un equilibrio entre los dos suplidores en cuanto a participación y a días de entrega, ustedes se pueden dar cuenta a cuánto asciende el ahorro. De una manera bastante, pero bastante significativa. Y si hacemos un décimo escenario optimizando aún más, pues simple y llanamente esto irá creciendo, pero de una manera muy grande. Fíjense que en el mejor caso, sin tocar el aspecto técnico o la especificación técnica, serían 4.600 dólares al año. En el caso del décimo escenario, estamos hablando de 36.800. O sea que indudablemente que antes inclusive de entrar en discusiones del precio unitario, tendremos que, si fuésemos las personas de Colmenasa, reunirnos con nuestro departamento técnico, nuestro departamento de operaciones, para empezar a gestionar cómo le vamos a decir a los proveedores cómo nos vamos a llegar a acuerdos, porque lo más importante, aparte de mejorar el aspecto de días de entrega, que indudablemente tiene un impacto, es cómo vamos a mejorar el aspecto técnico. Entonces, esto nos da una visual que si nosotros lo llevamos a todos los diferentes procesos que implican la gestión logística, pues simplemente nos va a permitir ubicar archivos de mejor, ahorros de mejor significación. Indudablemente después viene el tema del proceso de operación y almacenamiento. Ahí tenemos que identificar esquemas de rescisión, asignación de ruta, el cómo almacenar, y cómo resguardar. Tenemos en este caso que el costo del proceso de operación y almacenamiento, esto es un resumen, si se quiere, puede haber más costos asociados, pero son los elementos que generalmente se toman en cuenta, como es el costo del personal operativo, costo de equipos de manejo de materiales, infraestructura, exactitud y ajuste de inventario, así hasta el costo de antigüedad. Dependiendo del tipo de negocio
o el tipo de operación, es probable que haga falta otro tipo de costos para visualización, como pueden ser deterioro por no refrigeración, si fuese el caso, deterioro físico por mal manipulación. Eso dependerá de las particularidades de cada negocio. A continuación viene el proceso de distribución y servicio al cliente, donde ya vimos que es simplemente la concatenación de pasos procesales para hacer ese enlace entre el almacenamiento y la entrega al usuario cliente, procesar el solicitante y las devoluciones, reclamos y garantías. Finalmente, el costo logístico total vendrá dado por la suma del costo de adquisición, cuyo ejemplo con Colmenaza nos dio una guía de cómo ejecutarlo, el costo de operación almacenamiento, que muchos de nosotros quizá ya hoy en día estemos manejando, y el costo de distribución y servicio al cliente, que es la parte donde de manera innovadora ya vimos la visual que tiene, ¿cómo se dice? Las devoluciones o servicios de garantía. Muy bien. ¿Cómo vamos entonces a plasmar esto en nuestro día a día? Porque no es solamente verlo, sino cómo lo vamos a ejecutar. La mejor forma es estableciendo 4 pasos elementales, o más bien 4 pasos base que me van a ir hacia la búsqueda de mi solución. Primero, identificando los procesos que perturban la continuidad del flujo logístico. Si recordamos nuestra primera lámina, nuestro primer slide, hablamos de la gestión logística y pudimos intuir de que la gestión logística es un flujo, ¿verdad?, que se ejecuta de manera lo más ininterrumpido posible. Entonces, lo primero que hay que identificar es aquellos procesos que perturban el flujo logístico, también denominados cuellos de botella o bottlenecks. Inmediatamente que tenemos identificados los cuellos de botella, tenemos que revisar la generación de instrucciones. Una gran cantidad de procesos se obstaculizan e inclusive tienen que ser reenfocados o algunos elementos reprocesados porque las tareas que se asignaron y los elementos de información que se vertieron pues fueron muy mal diseñados o simplemente no se verificaron. Entonces esto genera toda una serie de órdenes y recontraórdenes que sin lugar a dudas incrementan el costo logístico y generan trabas en el flujo adecuado del mismo. Se requiere en todo momento herramientas de análisis de causa raíz del problema. La análisis de causa raíz no es simplemente para identificar errores e impactos negativos, sino el aspecto más importante es, una vez identificado ese problema, ¿cuál va a ser el plan de acción? O sea, algo que voy a ejecutar para que no siga verificándose ese entrabamiento y por supuesto no me siga generando esos costos adicionales en mi gestión logística y afecte la rentabilidad operativa. Para al final retroalimentar el proceso y utilizando indicadores clave de desempeño. Es importante tener claro que estos indicadores clave de desempeño muy probablemente hoy en día ustedes los posean, ¿verdad? Hayan sido desarrollados y colocados de una forma adecuada, pero a veces sucede de que estos indicadores, aun cuando reflejan muchas cosas, no se asocian con los costos logísticos. Entonces, el personal o las personas que están en el día a día de la operación no se les desarrolla el sentido de pertenencia a ver el indicador. Mientras que si yo tengo un indicador que puedo enlazar con el aspecto financiero a través de una gestión logística, entonces cumplo el doble propósito de sensibilizar a la operación y al propio tiempo contribuir a la rentabilidad operativa de la empresa. La herramienta clave para poder hacer esto adecuadamente es lo que se denomina el mapeo de procesos o process mapping. El process mapping me permite levantar esa información, colocarla en contexto y entonces hacer un recorrido de verificación para identificar dónde están mis cuellos de botella o dónde están mis debilidades de instrucción. Y de alguna manera
tener claro cuáles serán los pasos para optimizar los cuellos y mejorar los niveles de instrucción. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo se puede hacer un mapeo de proceso. Afortunadamente, la tecnología de la información nos permite contar con herramientas muy ágiles, muy sensoriales y muy fáciles, muy intuitivas de aplicar, y que han venido sustituyendo esas instrucciones largas y tediosas que anteriormente quizás eran colocadas en manuales, escritos, donde muy pocas veces eran visualizados. Hoy en día inclusive podemos hacer la integración de estos procesos a través de estos flujos gráficos, colocarlos en nuestros sistemas de información y pues simplemente ayudar a mejorar e inclusive a capacitar a nuestro personal operacional en qué hacer en caso de que se presente un determinado cuello de botella. Estamos buscando de optimizar. Muy bien. Pasamos entonces, terminada esta exposición, a lo que se denominaría nuestro segmento de inquietudes. Yo no los llamo preguntas, sino inquietudes, para que podamos conversar y aportar a aquellas interrogantes que ustedes posean. Así es, así es. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escucha, Autilio? Sí. Perfecto. Oye, súper interesante tu presentación, bien técnica. La verdad que yo de repente ahí me anduve perdiendo, tratando de seguir el hilo. Sé que la gente, mira, me gustó porque hubo harta interacción entre ellos, comentaban más que preguntaban lo que tú estás hablando. Eso lo encuentro bien interesante. De hecho, hay una persona por aquí que es Miguel Guzmán. Él, bien interesado, yo diría que hasta es un alumno tuyo o trabaja contigo, no sé. No sé si tú lo conoces a él. Pero él hasta, por ahí respondió algunas preguntas de la gente, así que fue bien, bien aporte, Miguel. Ah, qué bueno. Miguel Guzmán, sí. Mira, vamos a partir con las preguntas. Sí, Jair sí. Oliveros pregunta, ¿qué parámetros deben considerarse en los costos asociados a la operación? Que a todo esto, espérame, Miguel, él respondió un poco, él le dice a Jair que hay un índice que aplicó, por ejemplo, la empresa HP, que se llama costo RONA, es decir, parámetros de inventario, almacenamiento, movilización, etcétera, que él cree que podrían ser esos parámetros. Pero ahora te preguntamos a ti. Sí, bueno, fíjate, lo primero que, como traté de desplegar en la presentación, es conocer el proceso, ¿no? Dependiendo del tipo de operación, hay indicadores que se pueden utilizar a lo largo de toda la gestión logística, no solamente como la RONA, sino inclusive, por ejemplo, la gente que está en el segmento del retail, bueno, antes de esta situación del COVID-19, se utilizaba mucho que era la disponibilidad en Venezuela le dicen góndola, en el anaquel, o sea, la disponibilidad en el Sí. anaquel. ¿Ok? Acá igual, góndola. Esa disponibilidad era un costo, ¿no? Pero el costo no era visto desde el punto de vista del exceso de inventario, sino el costo era el costo perdido. Porque al cliente ubicarse frente a la góndola y no conseguir el producto, pero era un cliente perdido. Entonces, la falta de disponibilidad es un costo de la no venta, vamos a decirlo así. En el caso, por ejemplo, de la industria del café, para nuestros amigos que hablan de Colombia, la maduración del café, porque el café se acopia o se recoge de una manera silvestre, ¿no? Entonces, él tiene que pasar por diferentes etapas donde se fermenta, se madura, antes de pasar a lo que nosotros conocemos como lo que es el grano de café. Entonces, en ese proceso existen ciertos parámetros que hacen que inclusive la cantidad de material, eso tiene una medida muy específica, la cantidad de material o de ingrediente activo que se va a convertir en el café que las personas tomamos en casa, pues tenga un impacto. Entonces yo tengo que medir cómo es el porcentaje de merma y eso es un costo asociado, porque el pescador recoge el fruto silvestre,
pero la cantidad de fruto que recoge no es la misma cantidad que se entrega al torrefactor. Entonces, allí en el medio hay ciertos elementos de costo. Está el costo, por ejemplo, para las personas que distribuyen o importan productos eléctricos y electrónicos, el costo del deterioro por mal manejo. Para nosotros quizá, si agarramos un fardo de una tela o algo y nosotros la manipulamos sin tener cuidado, pues no va a pasar más nada sino que algo se arrugue. Pero inclusive uno toma un componente electrónico y le da un movimiento no correcto y se daña. Entonces eso también es un costo que también se asocia. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, pues hay que desarrollar indicadores particulares. Porque al final, y este es el aspecto más importante, el área financiera sí lo va a registrar. Porque el área financiera, volviendo al tema del café, va a registrar lo que se le pagó al agricultor y va a registrar lo que salió del almacén de distribución. Y el diferencial que no esté dentro del presupuesto, pues simplemente es una pérdida de rentabilidad. La merma, claro. Mira, René Salinas pregunta, ¿dónde queda el proceso de transformación-producción? El proceso de transformación y producción se encuentra dentro inclusive del mismo proceso logístico. Lo que sucede es que nosotros bajo este enfoque queremos que nos enfoquemos, vamos a decirlo así, en la gestión logística. ¿Por qué? Porque la gestión fabril o la operación de manufactura e inclusive ciertas operaciones de comercialización sí tienen un registro bastante bien sentado. E inclusive dentro de lo que significa el balance financiero está lo que es el costo fabril, así se denomina formalmente, y el costo directo, el costo indirecto de la operación fabril, donde se ubican términos como carga fabril, centro de costo, centro de operación, costo de mano de obra o labor, como se le dice en inglés, el costo de la maquinaria o el costo del equipo de transformación, overhead, se dice en inglés. Eso ya está perfectamente establecido e inclusive dentro de los balances financieros ya es un estándar no nuevo, desde inclusive antes de la primera revolución industrial. Pero modernamente el costo logístico es algo que apenas está apareciendo. Oye, y este costo, bueno, María Mayoral pregunta, ¿el costo del almacén se debe calcular en base a costo por kilo, por pallet o por metro cuadrado? Bueno, fíjate, dentro de la denominación que cada almacén o empresa maneje, existe una figura que se llama SKU. Que el SKU son las siglas de Stock Keeping Unit o unidad de almacenamiento. Dependiendo del tipo de unidad de almacenamiento, entonces se reflejará el costo unitario para ello. Me coloco en el ejemplo. Por Nestlé, por lo menos en lo que es Colombia, Centroamérica, Venezuela obviamente, tiene un producto que es estrella dentro del consumo masivo, que es el Nestí, o sea, la preparación de té instantáneo. Pero es un volumen bien importante, inclusive a nivel de las embotelladoras de gaseosa, o sea, da más o menos ese nivel. Entonces, obviamente, como es un volumen muy importante, sale de las líneas de producción y se coloca en pallets en centros de distribución, la más de las veces externos o 3PL o 4PL, dependiendo del grado. Entonces, para el caso de su control de inventario, su control de costos, ellos no se pueden ir a la presentación de la caja maestra, sino que tienen que irse a la presentación del pallet. En el caso de un retailer, es distinto porque el retailer coloca en las góndolas e inclusive en los almacenes intermedios presentaciones más pequeñas. Hay el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja material de construcción, donde tienen unidades muy particulares. Por ejemplo, para quienes quizá no conozcan el tema, lo que son los tornillos y los clavos, aun cuando se almacenen en caja, la unidad de medida es por kilogramo o tonelada. Entonces hay que hacer una conversión, hay que hacer una serie de cosas que son particulares de cada rubro. Depende de cada producto, claro. Mira, Alejandro Araya pregunta, a tu juicio, ¿el costo de almacenaje cuando compras por volumen debería sumarse al valor de la compra
¿cómo harías ese tratamiento contable cuando consigues un menor precio, pero lo encareces al incrementar los costos logísticos, o solo lo relevas para efectos de análisis y no contablemente? No, solamente para efectos de análisis y no contablemente, porque la figura de las mermas o probables sobreutilizaciones contablemente es imposible de registrar, porque recordemos que hay un aspecto que es el aspecto operacional per se, que ya compartimos con antelación en la pregunta de la carga fabril. Entonces yo no puedo contablemente desde el almacén registrarlo oficialmente. Lo que sí puedo hacer es analizarlo y gestionarlo. ¿Para qué? Para que cuando se haga el registro contable, el impacto sea el que está colocado en el presupuesto. De hecho, hay una figura para quienes manejan un poco más el tema de administración de los inventarios que se llama el sistema ABC, que es simplemente un Pareto o la ejecución de un diagrama de Pareto donde se establece cuáles tienen más importancia, importancia media o baja importancia. Contablemente eso no existe, eso es una figura que no se utiliza, pero desde el punto de vista de la gestión del almacén, del logístico, inclusive de los operativos, inclusive es una herramienta ampliamente utilizada por la gente de la sociología. Entonces yo tengo un segmento de la población que tiene ciertas características y entonces hago una gestión para cumplir con ciertos parámetros. Eso es lo que busca. Eutimio, por el tiempo te voy a hacer la última pregunta. Y para darle la oportunidad también a todos los que hicieron preguntas, tengo una de Circe García. Ajá. Él pregunta, ¿los costos de descarga pueden ser considerados como parte del costo de adquisición, o es mejor presentarlo como costo de control y almacenamiento? Sí, volvemos otra vez a la visual. Imaginémonos que tenemos una operación cuya descarga es medular para continuar con el proceso. O sea, que descargo e inmediatamente ingresa al proceso, indudablemente que ahí tiene que tener una visual de adquisición, sin lugar a dudas. Ahora, si yo descargo para clasificar, para colocar, para hacer un análisis técnico o para cualquier otra operación, puede o no puede colocarse en la parte de almacenamiento. Mi recomendación en este caso sería colocarlo en la parte de almacenamiento, porque implica una gestión de tiempo, una gestión de equipos y de personas particular de hacer esa gestión. Perfecto. Oye, muchas gracias, Eutimio. Mira, igual aquí Pablo hizo un comentario bien simpático, pero es una realidad, así que, o sea, yo lo encuentro simpático. Cuando hablamos de las mermas en retail, pues él dice que trabaja en una bodega para retail y las mermas son muy importantes, se depositan en un sector, pero luego son robadas por los mismos trabajadores. Entonces van desapareciendo poco a poco. Es un Mira, tema no menor también. ese es un tema gigantesco y durante tanto tiempo de experiencia, quizás compartir anécdotas tomaría otro webinar, Sí. porque es muy extenso. Claro. Pero es muy Hablemos de las mermas. simpático. Sí, es muy Sí. simpático. Oye, Eutimio, yo compartí tu mail a la gente para si quieren que tú les mandes la presentación. Bueno, yo tengo este estudio que tú nos mandaste de CEPAL, que también se lo vamos a compartir después cuando le mandemos el video. Sí. Y eso, pues, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo. La gente, bueno, aquí, si tú ves también, creo, los comentarios al costado en el chat, Sí. agradecemos por el tiempo. La verdad que fue larga la presentación, pero la gente está todavía conectada, así que eso significa que fue muy interesante, así que Qué bueno. qué mejor que eso. Qué bueno. Crack. Bueno, un gran saludo a todos y adelante. Eso, muchas gracias, porque estés muy bien. Igualmente. Así que te dejamos para otra vez. Gracias. Bueno, les comento también que estas charlas van a estar en Logistec Show virtual, por eso que les vuelvo a compartir el enlace para que se registren, porque vamos a tener charlas on demand que después se van a poder registrar durante la feria, charlas como la de Eutimio, así que probablemente tengamos una de Eutimio, así que ahí vamos a ver. Esta feria, lo entretenido que como va a ser virtual, es de Chile al mundo. Así que lo dejamos todos invitados. Y bueno, hoy día es martes, ¿cierto? No, es jueves. Así que bueno, feliz fin de semana para ti también, Eutimio. Sigan cuidándose, la pandemia no ha terminado, así que traten de no salir de la casa, inventen un panorama para el fin de semana y gracias a todos y muy buenas tardes, muy buen día y muy buen fin de semana. Chao. Gracias, Eutimio, que estés muy bien. Gracias a ti. Chao. Chao. Chao.
Les voy a dejar con el video de nuevo, ¿eh? Que me gustó el video, así que ahí, eso. Video despedida. Bueno, como es sin sonido, igual les aprovecho de contar que la feria va a ser así como la ven ustedes. Esto es real, ¿eh? Es lo más cercano a una feria presencial, pero sin contacto físico. De hecho, van a poder conversar con la gente, los visitantes, con los expositores, así que de las empresas que están participando en los webinars, pueden hablar conmigo y ver la posibilidad de participar con un stand. Yo feliz, los dejo invitados, y todavía hay harto tiempo, así que desde ya, como les digo, pueden hablar conmigo, tienen mi correo, mis datos, búsquenme en LinkedIn también, Paula Cortés León. Así que eso, y nos vemos el próximo martes en un nuevo webinar. Así que estén muy bien.